Bien, hermanos, hemos llegado al cuarto y último mensaje de esta serie, que hemos titulado Los milagros según Jesucristo. Y lo que hemos estado mirando es cómo Jesucristo hizo los milagros que hizo, algunos de ellos, y cómo de ahí sacamos enseñanzas sobre ese importantísimo tema para nuestras vidas, para nosotros como cristianos y como iglesia. La Biblia enseña que en los últimos tiempos habrán aún más milagros y no todos van a ser de parte de Dios. Quiere decir que es un tema importante. También hay quienes hacen hasta negocios con supuestos milagros para enriquecer sus bolsillos. Quiere decir que hay mucho que ver con este asunto en estos tiempos. Por eso creí que era importante tenerlo en cuenta y tener esta serie de mensajes en lo cual estuve orando mucho tiempo, pidiéndole al Señor que me diera las palabras, que hiciera algo en su voluntad, y creo que así lo ha hecho. Como dije al principio, estos 4 mensajes se complementan el uno con el otro. Por eso es muy importante sumar la información, las enseñanzas de los 4. Yo les invito que en algún momento que tengan algún tiempo libre, vayan a la internet, vayan a la página de la iglesia y se conecten allí para que puedan escuchar los otros mensajes, porque creo que es importante tener los 4 puntos que hemos tratado bien claros, porque es un tema sumamente importante. Ya vimos, por ejemplo, que un milagro ocurre cuando hay una gran necesidad que humanamente hablando no se puede resolver, que esa necesidad o ese problema es llevado ante el Señor Jesús y con una orden, porque es Dios, provoca un evento sobrenatural que resuelve esa situación, ese problema. Eso fue el primer mensaje. Vimos también que un milagro ocurre solamente cuando el Señor quiere. Hay que contar con la voluntad de Dios. Pero que eso no nos debe preocupar, porque vimos que la voluntad de Dios es buena y su misericordia y su amor está sobre cada uno de nosotros. Vimos también en el tercer mensaje el papel que tiene la fe dentro de esto para que ocurra un milagro, para que el Señor haga el milagro. Vimos que es una fe que se puede ver con los ojos, es una fe que actúa, es una fe que obra. Hoy vamos a ver, para terminar, algo que es importante tener en cuenta, y es que todo milagro siempre fue para la gloria de Dios. Y tenemos que tener ese asunto muy en nuestro corazón, porque cuando nos preguntamos si hace falta que Dios obre un milagro, o si creemos que sería importante que la mano de Dios esté ahí para que ocurra algo sobrenatural, tenemos que tener en cuenta entonces este asunto, este aspecto, hacernos esta pregunta: ¿eso va a glorificar el nombre de Dios? Definitivamente sabemos que Dios obra y obró milagros por su amor, por su misericordia a favor de nosotros. Pero hermanos, tenemos que tener en cuenta que por encima aún de eso está su gloria. Y su gloria debe ser manifestada. Es la razón principal por la cual Dios, el Señor, va a hacer o no un milagro. Y para recalcar este asunto vamos a ver 3 milagros. Uno de ellos ya lo vimos, así que vamos a repasarlo. Pero vamos a ver el milagro que está ahí en Lucas capítulo 13, que tiene que ver con una mujer que estaba poseída por un maligno, por un espíritu maligno. Y vamos a ver en Lucas capítulo 13. Dice así, comenzando en el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de sábado, de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita,
cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Así que aquí vemos un milagro interesante. Yo soy de los que creo que no toda enfermedad es producto de un espíritu maligno. Y definitivamente hay problemas de la columna vertebral, problemas de gripe, problemas de asma, problemas, etcétera, que son, en mi punto de vista, totalmente físicos. Sin embargo, en este caso está declarado que se trataba de un espíritu maligno. Esta mujer estaba poseída por un espíritu de maldad que le provocaba en ella una enfermedad tan terrible que no podía enderezarse. Quiere decir que la solución no estaba en que se curara algo físico. La solución estaba en que fuera liberada de ese espíritu maligno para que estuviera sana. Y eso es precisamente lo que hizo el Señor. Hizo el milagro, porque el Señor tiene autoridad, para sacar fuera de aquella mujer aquel espíritu demoníaco que le provocaba aquel problema tan terrible, e inmediatamente aquella mujer se enderezó. Fue sanada, fue liberada de aquella situación. Una vez más, el milagro es algo que más nadie puede resolver, porque quizás de un catarro se toma una pastilla, quizás de un dolor de cabeza se toma una aspirina, pero de un demonio maligno no hay medicina que lo cure excepto el poder de Cristo. Y ese fue el milagro. Ahí estuvo el milagro. Esta mujer fue liberada e inmediatamente, lógicamente, al irse aquel espíritu, fue totalmente sanada. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí que ocurrió de parte de aquella mujer, según vemos en el versículo 13? Aquella mujer beneficiada que recibió aquel milagro, dice que glorificaba a Dios. Y vamos a decir, hermanos, que ahí tenemos para nosotros ya una gran lección de qué debemos de hacer, qué nos corresponde hacer cuando hemos sido bendecidos por la mano poderosa de nuestro Dios. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque haciendo eso, estamos declarando quién lo hizo. ¿De dónde salió ese poder? ¿En base a qué ahora estamos libres? ¿En base a qué ahora estamos sanos? ¿En base a qué algo ha ocurrido? Hubo un cambio en nuestra vida. No fue por el mérito de un pastor, no fue el mérito de una iglesia, es el mérito del Dios Todopoderoso que hizo, ¿qué cosa? Un milagro en mi vida. Cuando glorificamos a Dios por algo que nos pasa, estamos reconociendo que fue la mano de Dios quien lo hizo y no nuestra astucia, no la gestión que hicimos. No el gobierno, no el dinero que pudimos pagar ese buen abogado. La gloria es para Dios porque estamos reconociendo que fue Él quien lo hizo. Por consiguiente, hermanos, si alguna vez estuvimos enfermos y vimos la mano de Dios sobre nosotros, glorifiquemos a Dios por eso. Si una vez estuvimos envueltos en el dolor de la pérdida de un ser querido o algo terrible ha pasado en nuestra vida y estamos en medio del dolor, pero cuando clamamos al Señor sentimos consuelo, glorifiquemos a Dios. Si el Señor no nos sana y quiere que permanezcamos enfermos por un tiempo, pero durante todo ese tiempo el Señor nos mantiene fortalecidos, mantenemos nuestra fe en alto, tenemos esperanza en el Señor, eso es un milagro, demos también la gloria a Dios. Si una puerta se nos abre, que creíamos que era imposible que ese problema se solucionara, y podemos decir gloria a Dios, fue el Señor quien la abrió, demos gloria a Dios. Pero si una puerta se nos cierra por delante de nuestras narices y habíamos pensado que esa era la solución, tenemos que reconocer que la mano de Dios también estuvo ahí, amén. Demos la gloria a Dios por una puerta que se cierra. Demos gloria a Dios, hermanos, ¿por qué? Por todo. Hay un
un espíritu que debe ser de los hijos de Dios. Y es reconocer cómo Dios obra para bien en nuestras vidas en todo lo que nos ocurre. Amén. Por consiguiente, podemos decir que el espíritu de un cristiano es que da gracias a Dios y glorifica a Dios por cuántas cosas, por todo. ¿Por qué? Porque en todo vemos la mano de Dios. Si somos sus hijos, esa es una promesa. Y cualquier cosa que nos pase, entonces podemos decir, wow, Dios está atrás de eso. Quizás es doloroso, quizás no nos guste, pero si creemos en la misericordia, en el poder de Dios, en el Dios que tenemos, si le creemos a su palabra, aún por esas cosas vamos a dar gloria a Dios, porque así es nuestro Dios, y así nosotros vamos a decir, reconocemos y admitimos que somos sus hijos. Y tiene realidad para nosotros la enseñanza de Romanos 8:28, un texto que se usa tan mal, tanto en español como en inglés. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, esto no es un texto que no es para todo el mundo. Lo hemos dicho otras veces en otros mensajes. Y hay quienes usan este texto para usarlo para gente que no son cristianas. Le pasó una tragedia. Todo obra para bien, mijo. Y estará pensando, obra para bien. Solamente una persona que cumple este texto. ¿Cómo comienza el texto? ¿A quiénes son? ¿A todo el mundo? A los que aman a Dios. Es condicional. Todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Pero más que eso, ¿cómo sigue después? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, como dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Por consiguiente, para estar seguro de que todo obra para bien y que Dios está detrás de lo que nos esté pasando, tenemos que amar a Dios de verdad y tenemos que estar dentro del propósito de Dios. Porque déjenme decirle esto, hermanos y amigos, cuando nos salimos del propósito de Dios para nuestra vida, nos van a pasar muchas cosas que no van a ser para bien, van a ser para mal. Para destrucción, para división, para divorcios y para muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos separamos del proyecto de Dios, del propósito de Dios para nuestra vida. Estamos siguiendo el propósito nuestro plan, damos la espalda a Dios, seguimos nuestro camino y todo no va a ir bien, van a venir cosas malas. Que no son para bien, son para destrucción. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Sé que no todo obra para bien para todo el mundo. Conforme a lo que en el propósito de Dios son llamados, conforme a lo que están siguiendo por amor el proyecto de Dios y el plan de Dios. Ahora, hermanos, si usted está haciendo eso en su vida, si usted está poniendo a Dios primero en su vida, en el nombre del Señor, declare para Dios que todo lo que pasa en su vida va a ser para bien. Prepárase para glorificar a Dios en todo. Porque Dios hace milagros muy especiales para sus hijos. Aquella mujer poseída por un maligno que le producía una enfermedad terrible, recibió aquel milagro. Y lo primero que salió, versículo 13, como ya vimos, fue glorificar el nombre de Dios. Pero hermanos, no fue solamente ella. A pesar de aquellos hipócritas religiosos que estaban criticando a Cristo porque le había sanado un sábado, qué hipocresía. Ponían la ley a su manera, lógicamente manipulada, por encima de hacerle un bien a una persona, a liberar a una persona de un demonio. Pero después que pasó aquello, que por cierto ellos fueron avergonzados y tuvieron que cerrarse su boca, ¿qué pasó? Versículo 17, que el pueblo, dice, se alegró, se regocijaba, porque vieron, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Así que no solamente
se produce la gloria a Dios de la persona beneficiada, sino de los testigos que dicen, wow, esto lo hizo Dios. Por consiguiente hay gozo y ven qué cosa, la gloria de Dios. Y ahí es donde viene, hermanos, los que somos cristianos, los que hemos aceptado a Cristo, nos toca a nosotros que todo el mundo sepa que las cosas buenas que nos pasan y que todas las bendiciones que recibimos en nuestra vida son de parte de nuestro Señor. Y si ha habido un cambio en nuestra vida, ha sido un milagro de Dios. Y que si somos sostenidos en una tormenta, y si tenemos paz en una tormenta, y si en medio de cualquier dificultad tenemos esperanza y no nos derrumbamos, no es porque somos tan fuertes, no es porque somos bautistas, no es porque seamos esto o seamos hispanos, es porque la gloria de Dios está sobre nosotros y Él tuvo misericordia de nosotros. Porque ese es el testimonio. Cuando algo ocurre precioso de parte de Dios, es el momento de lo que hemos sido bendecidos de ser testimonio al mundo de lo poderoso que es Dios por lo que hace en nuestra vida. Ese es el testimonio. Por eso en cualquier programa de evangelización, cuando hablamos de Cristo a una persona, tenemos que empezar por el testimonio nuestro. Dios me cambió. Y mira, yo era borracho. Y mira, yo era mujeriego. O yo era mentiroso, yo era ladrón, lo que sea. Dios cambió mi vida. Eso fue un milagro que Dios hizo. Ese es el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y ahora, ¿tú quieres que Dios haga eso contigo también? Así que cuando Dios se manifiesta con poder en nuestra vida, eso puede ser de bendición para nosotros que debemos de glorificar a Dios. Amén. Pero tenemos que propiciar que eso produzca en otros el deseo de glorificar a Dios por lo que hizo en nosotros. Y ese es nuestro testimonio que hay que compartir. Y cuando hablamos de testimonio pensamos solamente en el testimonio de cómo nos comportamos, que por cierto es importantísimo. Si no nos comportamos como cristianos, mejor ni abramos la boca. Si somos mentirosos, si somos ladrones, si somos chismosos, mejor ni hablemos. Quiere decir que el testimonio es importante, la forma en que vivimos, pero es incompleto si no viene acompañado de palabras que expliquen lo que Jesús, lo que Dios hizo en nuestra vida. Si faltan esas palabras, va a ser muy difícil que las personas den gloria a Dios. Tienen las personas que entender, primero ver que somos distintos, testimonio, y después escuchar por qué somos distintos, testimonio hablado. Y entonces viene, ¿qué cosa? La gloria para Dios, porque estamos explicando de qué se trata. El mérito no es de mi mamá y mi papá, que me criaron tan bien y por eso soy tan serio. Ay, se ve que tuvieron una familia bien bonita, tú eres tan distinto. Ay, sí, no, ¿quién se lleva la gloria? Mi papá y mi mamá. No, mi amigo, soy tan peor como cualquiera de ustedes. El cambio no, bueno, gracias a Dios en mi caso tuve buen testimonio de mis padres. Pero si hubiera contado solamente con eso yo no estaría aquí. Es por el poder de Dios en mi vida que un día transformó mi vida. Hizo un milagro en mi vida. Transformó mi vida. Y entonces viene como resultado la gloria a Dios. Porque se reconoce cuál es la fuente de poder para que el milagro ocurriera. Vamos a ver esta otra historia que es muy conocida también. Y nos enseña otra vez la importancia de dar gloria a Dios y los resultados preciosos que eso trae para la persona que lo hace. Y es la historia de estos 10 leprosos que fueron curados. Está ahí en Lucas 17. Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Judea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. Tengan en cuenta los números. En este milagro los números son importantes. 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Por cierto, no podían acercarse porque se los prohibían. No querían que gente leprosa se acercaran a la gente sana. Eran despreciados, eran separados. Así que tenían que estar de lejos. Y alzaron la voz, claro, si no alzan la voz no los oyen, ¿no? Diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, me imagino que le habló alto también, si no lo oyen,
id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué fue? Fueron limpiados, fueron sanados. Hubo un milagro de sanidad. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, ¿qué cosa? Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ya no gritó porque ahora estaba cerquita, ¿no? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que en los versículos 11 al 14 está narrado el milagro, cómo ocurrió. Estos 10 leprosos clamaban por sanidad. ¿Cuántos clamaban por sanidad? Los 10. Hizo algo tremendo el Señor. Algo tocó su corazón. Y tiene que ver con el mensaje del segundo día de la voluntad de Dios. Ahí el Señor no vio fe en ellos. Es más, yo creo que todos estamos de acuerdo y conscientes de que Jesús es Dios y lo sabe todo. Amén. Quiere decir que Él sabía que cuántos de ellos iban a regresar dándole gracias. Uno, ¿verdad que sí? Si el Señor quizás fuera como algunos de nosotros, hubiera sanado a ese nada más. Si es como algunos de nosotros. Ustedes son un malagradecido, así que se quedan leprosos. Este no. Yo sé que él va a virar, así que voy a sanar a este solo. Pero aquí se ve la voluntad de Dios que está por encima de que tengan fe, de que no tengan fe. Es lo que Dios quiere hacer. Amén. Y aquí de los 10 él sabía que en ese momento quizás nadie tenía fe, pero por lo menos vio que estaban interesados. Y él tuvo compasión de aquellos leprosos y ¿qué cosa? Los sanó. Hubo un milagro de sanidad colectivo allí para aquellas 10 personas y porque así es el Señor. Ahora los versículos 15 y 16 sigue la historia que solamente uno regresó y dice que vino glorificando a Dios a gran voz. Así que los 10 alzaron la voz para pedir ayuda, pero para glorificar a Dios alzó la voz uno solo. Los demás ni alzaron la voz ni dijeron absolutamente nada. Se fueron muy felices para sus casas. Pero hermano, en el versículo 16 no solamente glorificó a Dios con su voz, sino que fue lo que hizo. Se postró en tierra ante Jesucristo dando gracias. Postrarse en tierra es un símbolo de adoración. Yo no sé todavía cómo hay gente por ahí que dice que Jesucristo no es divino, cuando Él aceptaba la adoración. Desde que Él nació, ahí los magos que vinieron del oriente vinieron ¿a causa qué? A adorarle y le ofrecieron sus presentes. Quiere decir que el Señor aceptaba que fuera adorado como Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Y aquí aquel hombre vino y se postró en tierra delante del Señor Jesucristo. Y esa acción de dar gloria a Dios fue, y aquí tiene que ver con el mensaje 3, una acción de una fe verdadera. Recuerden que cuando el Señor vio la fe de los amigos que bajaban a aquel paralítico, recuerden esa historia en el mensaje 3 de la fe. Él dice que Él vio la fe de ellos, la vio. Y la fe es algo de espíritu, no se puede ver. Nadie puede enseñar la foto de la fe a nadie. Quiere decir que la fe se puede ver por acciones, por cosas que se hacen. Y lo que demostró la fe de aquella gente fue que con fe trajeron a su amigo y a los pies de Jesucristo. Ahora Cristo está mirando la fe de aquel hombre cuando está glorificándole y cuando está de rodillas postrado delante de él dándole las gracias. Cuando él vio a ese hombre haciendo estas cosas, él vio ahí un hombre con fe.
Es importantísimo, hermanos, claro, ya nosotros los que somos cristianos ya fuimos salvos y no vamos a ser salvos otra vez porque somos salvos una sola vez. Pero cuando damos gracias a Dios, estamos demostrando que realmente le tenemos fe. Estamos reconociendo que el beneficio ha venido a Él. Así que, ¿cuántos glorificaron a Dios postrándose? 1. Ahora, ¿cuántos fueron perdonados por sus pecados? 1. ¿Cuántos regresaron a su casa limpios de lepra? Los 10. Pero de esos, sacan muy bien la cuenta, de esos 10, ¿cuántos además de estar limpio de la lepra, regresó a su casa salvo por la eternidad? 1. Así que fue la acción de fe lo que hizo que esta persona tuviera lo mejor. ¿Creen ustedes que fue lo mejor? ¿Qué pasó con los 10 al cabo del tiempo? Con los 10. Los 10 se murieron. Ni uno quedó para hacer el cuento. Ahora, de esos 10, aquellos que hemos aceptado a Cristo, tenemos la seguridad y la confianza de que lo vamos a volver a ver. A uno, al que hizo lo que muchos de nosotros ya hizo. Dio la gloria a Dios, pidió perdón por sus pecados, puso la fe en Jesucristo, no en una religión, no en mi dinero, no en mi astucia, en Jesucristo. Y ese día que fuimos salvos para siempre. Hermanos, los 10 recibieron milagros, ¿verdad que sí? Los 10 recibieron milagros. Pero hubo uno que recibió el milagro de todos los milagros, el más grande de todos los milagros. No solamente hubo sanidad física, sino que hubo un nuevo corazón. Hubo un nuevo espíritu. Hubo un nuevo nacimiento. Alguien se puede curar con una cirugía, con un doctor y ni creer en Dios. ¿Sí? Puede ocurrir, tomando pastillas, se curó. Pero ¿qué pastilla cura el espíritu? ¿Qué médico transforma el corazón de una persona? ¿Quién es capaz de hacer de un pecador condenado un hijo de Dios con la esperanza y la seguridad de la vida eterna? ¿Quién hace eso? ¿Qué médico hace eso? ¿En qué hospital se hace eso? ¿Dónde te operan eso? ¿En qué salón de cirugía pueden ponerte un corazón nuevo? Para la vida eterna. Te pueden poner un corazón nuevo, pero vas a seguir en pecado y vas a morir en fin de cuentas. Porque en fin de cuentas el corazón es un órgano. Pero hablando en términos espirituales, un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo sentido a la vida, una nueva prioridad para tu vida. Eso es un milagro que solamente Dios puede hacer y es el único que tiene características eternas. Porque en fin de cuentas a la larga nos vamos a morir, sea de un catarro, de una gripe, de lo que sea, de viejo, nos vamos a morir, pero a no ser que Cristo venga antes, amén. Cristo puede venir en cualquier momento, pero si eso no ocurre pasaremos por eso, pero muerte eterna jamás le pasará a este leproso, porque puso la fe en Jesucristo y lo demostró dando gloria a Dios. Así que hermanos, si hemos sido bendecidos con la vida eterna, si algún día el Señor puso en nosotros la salvación, lógicamente las bendiciones de Dios que vamos a recibir y los milagros que vamos a ver en nuestra vida, que vamos a seguir viendo. Porque efectivamente estamos de acuerdo, el milagro mayor fue que nos salvó, pero no es el único, ese es el primero grande. De ahí para adelante, hermanos, en la vida cristiana vamos a ver muchas veces la mano de Dios obrando. ¿Amén? ¿Creen eso? ¿Cree que en nuestra vida vamos a seguir viendo la mano de Dios a nuestro lado? Vamos a seguir viendo milagros poderosos de Dios en nuestra vida, cosas que nadie puede hacer, Dios va a seguir haciendo en nosotros. Amén. Entonces, si no es ya para salvación, ¿qué beneficio trae dar gloria a Dios por las cosas maravillosas que Él hace con nosotros? ¿O es que no trae ningún beneficio? En fin de cuentas ya soy salvo. Los que somos cristianos, estoy diciendo los que ya creímos en Jesucristo, que Dios nos transformó. Los que podemos pasar una raya y decir, así yo era antes de Cristo y así ahora yo soy después de Cristo. Lo que podemos definir eso, lo que sabemos que Dios hizo algo con nosotros. Los que estamos ya de este lado por la gracia de Dios, no por la religión, no por lo que hayamos hecho, no por nuestros méritos, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y puse la fe en Él. Ese día yo pasé esa línea.
Bueno, no la pasé yo, el Señor me pasó, el Señor me sacó de allí y me puso aquí, por su gracia, por su poder, por su misericordia. Amén. Ahora ya que estoy aquí, ¿qué beneficio traerá si en fin de cuentas ya soy salvo? No es como el caso del leproso que estaba perdido. Estaba leproso y perdido. Y ahora está sin lepra y salvo. Y dio gloria a Dios. Ahora, el beneficio fue su salvación. Ahora, para nosotros, ¿cuál es el beneficio? ¿O habrá algún beneficio? Yo digo que sí, yo apunté aquí algunos nada más. Quizá usted pueda hacer la lista más larga. Seguro que usted la puede hacer más larga. Trae gozo que sobrepasa todo entendimiento. Si usted no los conoce, tengo una noticia mala. Hay cristianos que viven sin gozo y tienen una cara de amargura como si no fueran cristianos. Yo no digo que no son cristianos. Dios me libre de estar juzgando a los demás. Pero no me tienen que convencer que no tienen gozo, porque no hay que mirarle la cara y ver sus actitudes y la forma que enfrenten la vida. Yo le digo a ustedes que a esa gente le falta algo. Y yo sospecho que una de las razones por las cuales no tienen gozo es porque no dan la gloria a Dios por lo que están recibiendo. Y se están perdiendo esa bendición. Otra, y acuérdate, haga su lista también. Esperanza gloriosa en medio de una prueba. Viene la prueba y en vez de ahogarse, en vez de decir todo se acabó, en vez de ser pesimista y negativo, está lleno de esperanza gloriosa y ningún problema le quita la sonrisa de su rostro, porque está basada en Jesucristo. Si usted no lo sabe, hay cristianos que tampoco tienen esto. Y están siempre quejándose, cristianos quejosos. ¿Y por qué me pasa eso a mí, que soy cristiano? Y aquel que no es cristiano, mira lo bien que le va. Y pierden esa esperanza, esa paz. Pudiera ser que usted no está dando gloria a Dios por todo lo que tiene, por todo lo que Dios le da, y por eso usted tiene esa actitud negativa. Discernimiento espiritual de lo que está pasando. Y eso es algo que muchas veces nos falta. Discernimiento espiritual de entender por qué yo estoy teniendo que pasar por esta prueba, por qué yo estoy sufriendo. Tener discernimiento de poder entender la palabra de Dios puede ser una de las cosas que me falten por no dar la gloria a Dios. Cuando no doy la gloria de Dios, en realidad a la larga me estoy dando gloria a mí mismo y me estoy perdiendo muchas cosas. El poder para perdonar ofensas. Yo olvido, pero no, digo no. Perdono, pero no olvido. No diga al revés. Yo perdono, pero no olvido. Esa a la larga me la paga. Y vive en la amargura del rencor. Raíces de amargura. Cristiano con raíces de amargura. Es algo extraño, pero tristemente ocurre. Eso no lo perdono. Bueno, sí lo perdoné, pero no lo quiero ver ni en pintura. No quiero que en la iglesia, si se me sienta en el banco de enfrente, me voy a mudar de puesto para no verme más la cara. Y terribles, esas cosas terribles pueden pasar en nuestra vida. Nos trae falta de madurez, falta de crecimiento, falta de gozo cristiano. Yo sospecho que quizás eso pueda ocurrir también cuando no estamos dando la gloria a Dios. Hermanos, cuando en cada cosa podemos ver algo de la mano de Dios para nosotros, esperar en el Señor y dar gloria a Dios, por todo trae paz, trae consuelo, trae seguridad, trae esperanza, trae discernimiento, poder para perdonar, actitudes positivas como cristiano. Me ayudan a enfocarme en el Señor. ¿Se dan cuenta? Que cuando algo está pasando y doy gloria a Dios, ¿qué estoy haciendo? Quitando los ojos del problema y poniéndolos en Dios. Y eso me va a ayudar, hermanos. Tiene que hacerlo. Yo recuerdo, y mi esposa Ruth ya ha contado esta experiencia en varios lugares, cuando el hijo nuestro estaba en Irak en la guerra. Y era una situación bien difícil porque él estaba en uno de los peores lugares, no en una base militar grande, no, estaba en medio del pueblo, todos los días le tiraban, todos los días tenía que tirar para atrás. O sea, una situación terrible para nosotros como padres. Y mi esposa, quizás la más preocupada en esto, quizás por madre, conoció una hermana que no tenía uno, tenía dos hijos en la misma situación, en el mismo momento.
Y ella cuando supo eso dijo, vio que tengo uno solo y mira cómo estoy aturdido, y tú que tienes los dos. Y le dijo, mira, ¿quiere que te dé un consejo? Lo que yo hago yo, sí. Cuando voy a empezar nada más que preocuparme, empiezo a alabar a Dios y empiezo a glorificar a Dios. Y eso me impide que la preocupación, que la carga, que el dolor me agobie. Empiezo a glorificar a Dios, empiezo a alabar a Dios y Dios me da esa paz y ese consuelo. No hay que buscarlo en lugares tan complicados de la vida cristiana o de la teología o cosas así. Hay que ir a lo elemental. Y lo elemental es que tenemos un Dios glorioso y maravilloso que merece toda la honra y toda la gloria. Y que lo que nos pasa, todo es para bien, aunque parezca que es para mal. Y cuando glorifique a Dios, el Señor se glorifica. ¿Y somos qué cosa? Bendecidos. Somos bendecidos. Crecemos espiritualmente, maduramos espiritualmente. Y eso es una gran bendición. El último milagro, vamos a verlo, ya lo vimos ya anteriormente. Y vamos a detenernos ahí porque es el milagro. Quizás es el milagro más, vamos a decir, uno de los más extraordinarios que Cristo hizo. Y que se ve cómo intencionalmente Cristo lo preparó todo para que la gloria fuera para Dios. Y es el caso de cuando Cristo resucitó a Lázaro. Y vamos a ver en Juan 11, versículos 38 al 44. Jesús, y esto es cuando supo ya que Lázaro estaba muerto, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, vino a la tumba de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Eso lo he dicho muy fino, ¿verdad? Apesta. ¿Por qué es de 4 días? Ya hace 4 días que se murió, con el calor que hace aquí, cerrado en la cueva esa. Ya apesta, hiede. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, qué cosa? Verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Se da cuenta cómo está todo preparadito? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, en este milagro hay varias cosas, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay varias cosas que no son típicas de Cristo. En general los milagros de Cristo fueron bien como que nadie se entere. Nada de armar gritería y traer gente y hacer una cosa espampanante, no. Era todo bien sencillo. Eres salvo, te tocó y eres salvo. Su palabra, levántate. Él obraba así, no hacía algo tan espectacular, tan tremendo. Sin embargo, toda esta escena, si nosotros miramos lo que está pasando ahí, en primer lugar, su demora. Yo estoy seguro que no solamente Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban expectantes de Cristo, que venga Cristo, que está enfermo Lázaro. Yo estoy seguro que muchísimos de sus vecinos, de sus amigos, estaban en la misma onda. Oye, Lázaro está gravísimo, que se va a morir. Y llamaron al maestro, llamaron a Jesús. Por cierto, ellos son amigos y cuando Jesús pasa por aquí siempre pasa en casa de ellos, come con ellos, son amigos. Así que todo el mundo esperaba que Cristo llegara, ¿para qué? Para que hiciera un milagro y Lázaro no se muriera. Pero Jesús definitivamente, bueno, todo lo que hizo Jesús fue intencionalmente. Ahí con Jesús no hay casualidades, ¿no? Intencionalmente no fue y se demoró varios días, al punto de que Lázaro se murió. Pero pasaron después días, 4 días más. O sea que el Señor permitió que se muriera y que apestara, que pasaran los días. Quiere decir que todo eso es parte de lo que el Señor está preparando.
Llega pasados los 4 días, de contra y está la multitud. Vamos para allá, todo el mundo. Una piedra. Quiten la piedra. Señor, apesta. Hace 4 días. Quiten la piedra. Se da cuenta que todo es casi como una obra de teatro, algo ahí que todo el mundo está mirando. Entonces Jesús da la orden de quitar la piedra, todo el panorama acoplado. Y ahora viene el versículo 40, en el cual Jesucristo mismo está declarando allí en voz alta: ¿quién va a hacer la obra? Para que creas que tú me has enviado. Todo esto no es para yo lucirme aquí y hacer un show. Esto es para que todos vean algo glorioso, para que todos vean lo grande que eres tú, Señor. Lo he dicho y lo he dicho en alto para que crean en ti, para que la gloria sea para ti. Y ahí en el versículo 41, el Señor ya igualmente dice: gracias, Padre, te doy por haberme oído. Todo está preparado para que ocurra algo, pero sus palabras están preparando a la gente para que sepan que esto es de parte de Dios, que Dios va a hacer algo extraordinario, y así ocurrió. Y recibió Dios la gloria, la honra y el honor, porque el Señor Jesucristo lo hizo todo para que así fuese. Quiere decir, hermanos, que igualmente nosotros tenemos que tomar de esta historia, de este milagro, algunas enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Lo primero que anoté, y es que nuestras vidas llegan al extremo. Cuando Jesucristo no aparece por ningún lado, debemos estar preparados para ver la gloria de Dios en nuestra vida. A veces hay circunstancias que el Señor nos lleva donde ya no nos quede nada sino Él. Porque así somos nosotros a veces, que teniendo otros que recurrir, vamos a ellos primero y a Dios después. Pero hay circunstancias de la vida donde ya todo parece terminado, ya vemos que no hay remedio, que no hay solución. Y Dios nos puede estar preparando un cuadro como el de Lázaro, en el cual su gloria se va a manifestar, va a ocurrir algo maravilloso y grandioso que se llama un milagro, va a ser evidente que es de parte de Dios, la gloria va a ser toda completa para Él, y nosotros tenemos que estar listos para eso, listos para ese momento. Otra lección es que cuando llegue un gran problema, piensa en esto. Y yo quiero aplicarlo en mi vida también, porque a veces somos los que nos preocupamos por tanta cosa. Cuando tengo un problema, piensa en esto. Esto es peor que un muerto por 4 días. Este problema que tengo yo es más difícil que se levante un muerto que ya está empezando a corromper su carne. Y yo estoy 100% seguro de que muy grande que sea el problema, va a ser más chiquito que este. ¿Estamos de acuerdo? Por consiguiente, si creemos la Biblia y creemos que Jesucristo tuvo poder para levantar ese muerto, ¿por qué no vamos a tener fe y saber que Él va a resolver nuestro problema? Amén. Así que eso debe traernos también paz y confianza de que va a ocurrir algo maravilloso, pero no solamente para que yo esté contento y resuelva el problema, sino como cristianos, escuchen por favor, tenemos que estar preparados para que eso que nos ocurra sea algo que glorifique a Dios. Y que podamos decir: todo esto me está ocurriendo en mi vida, todo esto negativo, todo esto que las puertas están cerrando, el callejón se va haciendo sin salida, es porque el Señor va a hacer algo glorioso, no para mí, sino para gloria de su nombre. Y tenemos que confiar y vivir en esa expectativa positiva, optimista del Señor que tenemos. Quiere decir, y también, hermanos, mientras peor sean las cosas, más impactante, más grande será el milagro. La gloria para el Señor será mayor.
Y a veces quizás estamos enfermos y pensamos, ya esto no tiene solución, ya lo que me queda son 4 días de vida, lo que sea. Yo siempre digo a los hermanos, a las personas que están pasando por esto, recuerden esto, la última palabra la tiene el Señor siempre. Por consiguiente, hasta el último momento estamos agarrados de la misericordia y la gracia de Dios, sabiendo que algo grande el Señor va a hacer. No sé ustedes, pero yo soy un poco romántico en esto y he escrito poesías y cosas cuando veo la naturaleza y las cosas que Dios hace. Y acostumbro muchísimas veces cuando manejo aquí en esta ciudad y en este estado donde el Señor nos ha dado el privilegio de vivir. Sea primavera, no me fijo tanto en el polen, me fijo en las flores. Si es el otoño y veo toda esa gama preciosa de colores. Si voy a las montañas, aquí mismo en Georgia, en Alabama, en Tennessee, en las Carolinas, y veo toda esta perfección y toda esta maravilla que Dios ha hecho y Dios hace para disfrutarla. No sé usted, pero yo alabo a Dios y glorifico a Dios. Ahora, reconocemos que si Dios hizo esas cosas grandes y preciosas y hermosas que merecen que se le dé la gloria y la honra, igualmente por las cosas maravillosas que ha hecho en mi vida, porque estas cosas, hermanos, olvídese de arquitectos, olvídese de buenos diseños, como la creación de Dios no hay nada ni que se le parezca. Por consiguiente, cuando vemos estas cosas, hermanos, glorifique a Dios. Ahora, cuando podemos ver lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida, no podemos decir lo mismo. No podemos decir esto, nadie lo pudo haber hecho, sino la mano poderosa y gloriosa de Dios en mi vida. Si usted puede decir eso, hermano, en el nombre del Señor, glorifique a Dios. Glorifique a Dios por lo que hace en su vida, por lo que hace cada día. Es un Dios maravilloso, no solamente por lo que ha hecho y podemos ver afuera, sino por lo que ha hecho y podemos ver adentro. En nuestra vida, lo que ha significado para nosotros. Y no nos dejemos engañar. El hombre hace cosas magníficas, sí, hace cosas bellas, tremendas, tremendamente bellas. Pero nada como las que hace Dios. Y en general, por el pecado, por la naturaleza humana, muchas de estas cosas buenas que hace el hombre, al final lo que hace con las manos, con los pies, lo echa a perder. Por el pecado. Tantas cosas buenas como la tecnología, todas cosas que disfrutamos ahora con tanta tecnología nueva de redes sociales, internet, todas estas cosas que son tan buenas, cómo están pervertidas y se usa tanto también para mal. Quiere decir que el hombre lo que hace bien por un lado lo hace mal por el otro. No sé cuántos vieron la película de Titanic. Yo vi la vieja y vi la nueva. Y interesante que cuando este gran, tremendo barco se hizo a principios del siglo XX, los periódicos, todo el mundo hablaba de la gloria y el honor de los que lo construyeron, de los ingenieros, de las empresas constructoras. Titulares como el medio de transporte más grande, y es verdad que en esa época lo fue, más grande jamás construido. Bueno, no sé si fue más grande que el Arca de Noé, pero eso sería otra historia. Quizás no, quizás sí. Bueno, es lo más grande que el hombre ha creado, decían, con la tecnología, con las comodidades. Pero decían, este barco es imposible, y esa palabra la repetían. No se hunde. Esto es imposible que se hunda. Palabra de los hombres. 15 de abril, 1912. Porque chocó sencillamente con un témpano de hielo, que es algo que en el Atlántico Norte están por todos lados. Se hundió, dejando más de 1,500 muertos. Por consiguiente, hermanos, la experiencia ya con mis años, y estoy seguro que la experiencia de ustedes no es confiable, el hombre, ni las cosas de los hombres. Pero hay un Dios grande y confiable que hace grandes cosas, que nos ama y que quiere hacer preciosas maravillas con nuestras vidas. En ese sí se puede confiar. Porque nuestras vidas, aunque parezca que van para abajo,
Como le pasó al pastor que fundó esta iglesia, hermano Comesaña. Me hizo el cuento una vez, él era bien simpático, que iba en el avión y el avión empezó, y todo el mundo, ¡ah! Y le dijo al que estaba al lado, oye, si esto va para abajo, yo voy para arriba. Esa paz, esa confianza de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y puede hacer, que nos motive siempre a dar gloria a Dios. Y Dios quiere que todos los que estemos aquí podamos reconocer que hay muchas cosas que nos han pasado por los cuales dar gloria a Dios. Amén. Terminando, hermano, la serie de mensajes. Yo creo que podemos llegar a la conclusión, mirando los milagros de Cristo, que para que un milagro ocurra, tiene que funcionar una fórmula bien sencilla. Yo sé que cuando yo la diga, ustedes van a saber ya de qué se trata, porque son gente muy inteligente. P más V más F más C más P es igual a M más G. Está fácil, ¿verdad? Los voy a ayudar un poco. Definitivamente, ni si me lo ponen a mí tampoco sé de qué están hablando. Un gran problema llevado a Cristo, P. Un problema imposible de resolver, que sea llevado a Jesucristo. Si se le suma la voluntad de Dios, quiere decir que Dios quiere que eso ocurra. Si a eso le sumamos la fe, una fe que se puede ver porque tiene acciones concretas. Si a eso le sumamos que permanecemos en Cristo, y a eso le sumamos que la palabra de Cristo permanece en nosotros, va a ocurrir un gran milagro y la gloria será para Dios. Ahora, fíjense, hermanos, que son varios aspectos que hemos aprendido de la práctica de los milagros de Cristo, hermanos. Esto no es sacar un texto por ahí, no, vamos a ver los milagros. Esto ocurrió para que los milagros ocurrieran. Y es lo que debe ocurrir para que los milagros ocurran. Así que no se trata de declararlo y punto. Se trata de actuar bíblicamente con la seguridad y la confianza de que Dios no nos va a fallar. Porque Él merece y va a querer toda la gloria solamente para Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por las historias que ahí están, que demuestran tu poder y demuestran tu amor y tu misericordia. Gracias por en el caso de las historias de los milagros, tú nos enseñas qué hay que hacer para que ocurra el milagro. Y todos aquellos que necesitamos milagros en nuestras vidas, debemos de recurrir a este método, a esta forma bíblica, para que tú obres y obres con poder. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y así en espíritu de oración, ya para terminar, hermanos, no quisiera